Soy Jovan Pineda. Bueno, Jovan Pineda Lara, pero publico como Jovan Pineda. Soy originario de Guadalajara, Jalisco, pero aquí ya viviendo en el estado de Colima, ya tengo desde el 94 del siglo pasado. Entonces ya soy prácticamente pues colimense, ¿no? Colimote. Y me dedico a las letras, en específico a la poesía y también al ensayo literario y otros géneros, pero he fortalecido pues más mi preparación y mis textos en el área de la poesía. Yo viví en Estados Unidos desde muy pequeño. Desde los 3 años prácticamente me llevaron a Estados Unidos. Me llevaron porque yo estaba muy chiquito. Entonces yo a los 4 años ya estaba, en 1980 yo ya estaba en Estados Unidos. Y allá tuve yo la oportunidad de estudiar toda la primaria, la primary, la junior high school, que es la secundaria. Y allá se te inculca pues el hábito de la lectura. Yo recuerdo siempre en las clases de la primaria, Mrs. Henderson siempre pues nos leía, ¿no? Siempre nos leía cuentos en la mañana, poemas, y lo primero que hacíamos pues era el I Pledge Allegiance to the Flag, el himno nacional, y las lecturas, ¿no? de la teacher, de la maestra. Incluso recuerdo que había concursos donde uno podía meter un cuentito, un poema, y ganaba uno, y el premio pues era una pizza, ¿no? De ciertas marcas que no puedo decir, pero yo recuerdo que incluso allá yo estaba en tercero o cuarto de primaria, gané un concurso de cuentos, escribiendo un cuento sobre vampiros, algo así, y gané una pizza, ¿no? Entonces a mí el gusto por la lectura surge allá. Ya después yo me vengo a México. Nos venimos a México en 1994, que es el año en que yo llego aquí a Colima. Llegamos aquí a Colima, Manzanillo en específico, y pues yo sigo con esta onda de las lecturas, puro leer, ¿no? Primero es mucha lectura, y ya en el 99 pues yo me vengo para acá a Colima, aquí a la capital, a estudiar, ya en la Facultad de Letras y Comunicación. Entonces ya ahí empieza la formación, ¿no? La licenciatura, la carrera en letras, y pues ahí aprendes, ¿no? Las técnicas, los géneros, las herramientas, los instrumentos literarios, y empiezo yo a escribir de manera pues más sólida, más consciente, más razonada, con todas estas herramientas que te comento. Y bueno, a partir de ese año de 1999, pues es todo ya una vida, una historia, ¿verdad? Personal, que tiene que ver con las letras, con el gusto por las letras, ya en la escritura, incluso trabajando en los periódicos durante muchos años, 8 y 10 años trabajando en los periódicos como corrector de estilo, como editor. Entonces pues vivimos, ¿no? Rodeados de las letras, de los textos, de la literatura, y bueno, a la fecha pues ya hay varios libros publicados, artículos, capítulos de libros, reseñas, sobre todo mucha poesía, que es lo que a mí me gusta. Yo ya traía pues ese gusanito, y es a partir de ahí, te repito, que yo empiezo pues a esbozar ciertos textos, ¿no? Ciertas propuestas que no se publican inmediatamente, sino que se dejan ahí reposar, ¿verdad? Los mete uno al refrigerador para que agarren consistencia, y posteriormente ya pues empieza uno a publicar. Te digo, pero lo mío, lo fuerte pues es la poesía, ¿sí? Yo te digo, en Estados Unidos leía mucha poesía en inglés, incluso yo allá leía todo en inglés. Tuve que aprender a leer en inglés y se me olvidó el español. Cuando regreso a México tengo que volver a aprender a leer en español, ¿verdad? Porque yo no sabía leer en español, no hablaba español. Entonces, pero hasta la fecha, incluso yo leo en los dos idiomas, ¿no? En inglés y en español. Incluso actualmente uno de mis proyectos tiene que ver con el Spanglish y la onda de chicana, ¿no? Y de meterle ahí al texto poético los dos idiomas, ¿no? Ese juego de los mismos lenguajes, ¿no? Pero sí, o sea,
te repito, yo entré a estudiar precisamente pues y para eso, ¿no? Hay mucho por contar y lo bonito en este caso pues de la poesía, o lo interesante o lo importante de la poesía es que lo individual sea universal, que lo subjetivo sea objetivo, ¿no? Porque es algo que no solo me sucedió a mí, sino que le ha sucedido, te digo, a millones de mexicanos. Y créeme que cuando estás allá, hay incluso lugares donde tú te sientes como en tu país, como en México. Realmente no hay mucha diferencia, ¿no? Es porque estás rodeado de tus familiares, de gente pues, de mexicana y de otras nacionalidades. Y es muy padre. Y yo tenía esa necesidad de contarlo, ¿verdad? De todo lo que yo vivía allá, y es lo que yo estoy haciendo en este momento. Ese es el proyecto que yo estoy trabajando. Tengo ese proyecto que se llama, es un libro que se llama Por las calles de LA. LA pues es Los Ángeles. Y la primera sección de ese libro, el primer apartado de ese poemario, se titula Tortas con French Bread. Y son poemas, te digo, donde ese cruce de idiomas, ¿no? de lenguajes, de conocimientos, de culturas, de cómo yo aprendí a hablar inglés, pues pidiendo cheeseburgers, ¿no? Porque pues tenía hambre, tenía que hablar inglés. La pledge allegiance to my flag. La primera vez que conocí a la Virgencita, por ejemplo, que la conocí en el pecho, ¿no? De los vatos locos, de los cholos, el Cristo también, los lowriders, las jainas, ¿no? Que son las morras, pues todos los estadios de fútbol americano, de béisbol, a todos los conciertos que a mí me tocó asistir. Me siento privilegiado porque me tocó vivir toda la década de los 80s en Estados Unidos, y hasta la fecha la década de los 80s en Estados Unidos sigue siendo en vanguardia, ¿no? En el cine, en la música, en el teatro. Hasta la fecha seguimos viendo las películas de Rocky, por ejemplo, seguimos escuchando a Guns N' Roses, Mötley Crüe, ¿no? Def Leppard, y yo fui a muchos conciertos. Y todo eso yo lo tenía que contar, tenía que sacarlo. Entonces el vehículo, en este caso, para yo contar todo eso, pues es la poesía, ¿verdad? Y ahora lo estoy aterrizando en este proyecto que espero terminar a finales de este año y publicarlo a principios del 2021. Vamos a proponerlo a algunas editoriales a ver cuál se anima, ¿no? Entonces, te digo, hay muchas cosas que contar y la poesía, bueno, en mi caso es excelente para ello. A mí algo que siempre me ha gustado es la parte que también le he trabajado mucho en mi poesía, que es la parte de la ciencia, ¿no? La ciencia poética o la poesía científica, ¿no? La poética de la ciencia. ¿Por qué? Porque siempre he sido muy curioso, siempre me ha gustado mucho saber el por qué, el para qué, ¿no? De las cosas, la exégesis, que es el origen de las cosas, no solo del universo y de la cosmología, sino también de cuestiones incluso hasta políticas, ¿no? ¿Por qué se dan las cosas como se dan, ¿no? Y en el periodismo me gustó mucho y le entré al periodismo sobre todo por querer saber la diferencia en los términos, en los conceptos, en las palabras, que no es lo mismo, por ejemplo, un cauce que un afluente, que un río, ¿no? Una laguna, un lago, que un hoyo, por ejemplo, no tiene metros de altura, sino de profundidad. Todo eso a mí me llamaba mucho la atención, querer aprender todo eso, y tuve buenos maestros en el Diario de Colima. Tuve un buen maestro don Esteban Cortés, que siempre me corregía y me decía, no, mira, es que no es río, es esto, o no es cauce, es esto, ¿no? No tiene metros de altura, tiene profundidad, etcétera, ¿no? Entonces, siempre la curiosidad científica, sobre todo de querer saber más, siempre me ha gustado saber el por qué, el para qué, por qué suceden las cosas. Y en la literatura, todo esto, cuando tú lo llevas a la literatura, a la poesía, es algo muy sabroso, ¿no? A través del poema, explicarle al lector de alguna manera que no es lo mismo sucesos que acontecimientos, ¿no? Y que los días no pasan, porque si pasaran no pasaría nada, sino que los días se suceden, porque deben de suceder las cosas y uno debe hacer que sucedan las cosas. Entonces, todo esto, de alguna manera, yo he intentado, pues, compartirlo con el lector, ¿no? Con el que está del otro lado del poema, y decirles, miren, esto es muy padre, ¿no? La biología evolutiva es muy padre, la física es muy padre, ¿no? La física cuántica, la cosmología, la historia, la geografía, ¿no? Pero ¿cómo se los digo? Pues a través de la poesía, a través, ¿no? Logrando, pues, porque una cosa es el poema y otra cosa es la poesía. Entonces, logrando la poesía,
obviamente con toda esa sensibilidad y toda la estructura que tiene un poema, ¿no? El ritmo, etcétera, las técnicas pues del poema, ¿no? Para lograr pues la poesía. Entonces, volviéndolo al periodismo, sí fue por necesidad, sí, pero también por el gusto de siempre querer saber más y más, para, te digo, después compartirlo en los textos, ¿no? en los poemas, incluso en los ensayos literarios que también he escrito y publicado. Entonces te digo, porque toda esta información, todos estos conocimientos se van acumulando, y hay la necesidad pues de compartirlos, porque la información y el conocimiento que no se comparte, pues no, creo que no sirve de nada, ¿no? Si no tiene un bien común, un bien colectivo, pues realmente no sé para qué sirva, ¿no? Entonces, pero digo, todo esto tú te vas dando cuenta a lo largo de los años por la misma maduración que vas adquiriendo, ¿no? Entonces, sí, pues ahorita estamos en la docencia también, impartimos materias, clases, ahorita todo de manera virtual, ¿no? Pero sí, ahorita estamos pues es la literatura, es la docencia, es la investigación científica, etcétera, ¿no? Y es muy padre meter todo eso en un mismo texto, ¿no? Y te digo, cuando uno se pone a escribir, cuando te das cuenta que todo te ha servido, no solo los conocimientos adquiridos en los libros y en las materias, sino el conocimiento empírico, lo adquirido en la experiencia, en la calle, en la vida diaria, ¿no? Todo te sirve y todo aterriza ahí, y es algo muy fantástico, es algo muy maravilloso, como todo cae en el texto, ¿no? Y ese texto tiene más feeling, tiene más sabor, gusta más a los lectores, a ti mismo como persona. En el 2018 publiqué un primer libro de poemas titulado Estarnos queriendo y pasado mañana. Ese poemario pues habla de cosas amorosas, de cuando anda uno de novio, ¿no? Del desmadre, obviamente, con los amigos, porque es la etapa que yo estaba viviendo. Luego, por ejemplo, en el 2010 publico un librito que se titula De cómo las cosas han cambiado. En ese librito, que se titula así, De cómo las cosas han cambiado, el título tiene que ver porque nace mi primer hijo, ¿no? Entonces ese librito prácticamente casi se lo dedico a Franco, pues a mi primer hijo, porque las cosas han cambiado, ¿no? Ya no es lo mismo de antes, ¿no? A partir del nacimiento de la familia, de los hijos, pues ya las cosas cambian. En el 2015 publico en Puerta Abierta Editores, publico Principios de Incertidumbre. Principios de Incertidumbre es un libro de poesía donde hay donde está esto que te comentaba de poesía y ciencia, ¿no? O ciencia y poesía, porque para entonces yo ya estaba trabajando en ese centro de investigación de la Universidad de Colima, y yo ya estaba en la maestría, ya tenía pues un montón de conocimientos de todas estas materias, de estas disciplinas pues científicas que a mí me gustan. Y todo aterrizó, o intenté pues aterrizar algo de eso ahí, en Principios de Incertidumbre. Incluso Principios de Incertidumbre es una teoría de la física, ¿no? De la física cuántica de Heisenberg, ¿no? Que es el principio de indeterminación o principio de incertidumbre, que tiene que ver con el hecho que a mí se me hace muy poético, que el observador modifica al observado, ¿no? Y si tú lo estudias, en el fondo te das cuenta que es muy poético. Ya en algún momento podremos platicar de eso. Y posterior a ese libro, el último que publiqué en el 2017, 2 años después, fue el de Bitácora de Recuperación. Y Bitácora de Recuperación, como su nombre lo dice, es una especie de recuperación de un individuo pues, caído, lastimado, que ha sufrido pérdidas familiares, ¿verdad? Que de pronto tiene problemas pues, con su pareja, y que busca pues respuestas en los libros, en la vida, ¿no? Y en este caso pues yo lo hago a través de la poesía y lo comparto, te digo, y así le pongo, ¿no? Bitácora de Recuperación. Pues agradecer a la Secretaría de Cultura, a la doctora Oriana, a quien conozco muy bien, a quien le envío un cordial saludo. Somos colegas ahí en la Universidad de Colima. Invitar pues al público en general, ¿no? Que se acerquen a la poesía, y no solo a la poesía, lo comentaba en otra entrevista, a las humanidades. Creo que hoy más que nunca, ya tenemos ratito en que nos hacen falta las humanidades,
¿no? Hace falta que retomemos ese camino, ese rumbo, no sé si perdido, pero sí distraído, ¿no? Esta parte humanística de ya no enajenarnos tanto, de ya no volvernos tan repetitivos, ¿no? En las redes sociales y en todo esto que está pasando, invitarlos pues a que lean, te digo, no solo poesía, ¿no? Sino filosofía, todo lo que tiene que ver con las humanidades, que se acerquen a las humanidades, que nos acerquemos entre nosotros mismos como personas. Yo lo comentaba en esa entrevista, no solo nos están alejando de nosotros mismos, estamos perdiendo ahí por decir, la brújula, ¿no? De quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, el valor, ¿no? El valor de las cosas, el valor humano, el valor social. Creo que en este caso la poesía ayuda muchísimo para esto, ¿no? Porque si hay algo que hemos aprendido con esta pandemia es pensar en el otro, ¿no? Ser solidarios, agradecidos con lo que tenemos y respetuosos. Y la poesía sirve para eso y para mucho más.